Unidos, habla de una oficina del Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos. Entonces, digamos, es cuidadoso en no meterse con Estados Unidos, pero todo el discurso pues está muy claro en qué va hacia allá. Y me parece que con todo eso pues decide, digamos, ponerse del lado del gobierno chino, porque ya no es un tema de hablar como está diciendo, necesito las pruebas para saber si procedo o no, ya es decir, ustedes quieren intervenir y yo no Joya. lo Ahí voy a ya permitir. puso Dani, así que ya vamos a arrancar. Dos Bueno, cosas, y vamos a comenzar a ver el tema de la priorización táctica. Y ahí planificación y priorización sigue el entrenamiento en el fútbol. ¿Sí? ¿Qué es la planificación en el fútbol? La planificación es el proceso de organizar y estructurar el entrenamiento a lo largo del tiempo para optimizar el rendimiento deportivo, prevenir lesiones y alcanzar objetivos específicos. Si recordamos que algo vimos el año pasado, perdón, sobre esto, ¿no? Y lo vamos a volver a ver y recordarnos algunos conceptos como pueden ser los micro, meso y macrociclos, bien, cómo debería, cómo tendría, sí, que es una planificación que si bien está todo eso que criticaba Morena en su momento de cómo el PRI utilizaba el aparato del Estado como aparato del partido, lo vimos bueno, descaradamente bien, organizar y planificar qué vamos a hacer autonomía de en cada etapa. Esa planificación no tiene que ser eh, rígida, ¿sí? Y tiene que ser flexible porque nosotros vamos a ir ir a un evento de partido, no de gobierno. Es muy distinto el 1 de septiembre, donde la presidenta de la República, Reina Sofía, estaba en un evento recordando y festejando que hace 2 años ganaron la elección. Entonces, bueno, número uno, me parece que eso es muy lamentable. Y número dos, que el hecho de que en el momento de la renegociación del Tratado de Libre Comercio es fundamental para este país, ¿no? Como el mundo observador lo ha reconocido, lo dice en su libro joya. Ahí ya Trump, puso Dani, así que ya vamos a arrancar. que esté dispuesto Bueno, a y vamos a comenzar a ver el tema de la priorización flexibilizar táctica. la relación Y ahí con Estados Unidos por este caso, porque planificación y priorización sigue el entrenamiento independientemente de los números de en el encuestas, fútbol. está ¿Sí? en ¿Qué es la una planificación en el fútbol? La planificación es el proceso de organizar y estructurar. muy grande y de una dentro del gobierno muy grande, porque si no se explica de otra manera, o sea, ¿por qué estaría dispuesto a salir de esta manera a defender al gobierno de Rubén Rochamoya? En los hechos lo está haciendo. Y a tensar este momento con el gobierno de Estados Unidos por ese asunto. Y en todo esto hay una enorme El hipocresía por entrenamiento a lo parte largo del del tiempo presidente para optimizar el rendimiento deportivo, prevenir lesiones y alcanzar objetivos específicos. Si recordamos que algo vimos el año pasado, perdón, sobre esto, ¿no? Y lo vamos a volver a ver y recordarnos algunos conceptos como pueden ser los micro, meso y macrociclos, bien, cómo debería, cómo tendría, sí, que es una planificación que si bien está bueno, bien, organizar y planificar qué vamos a hacer en cada etapa, esa planificación no tiene que ser rígida, sí tiene que ser flexible, porque nosotros vamos a ir viendo cómo va yendo el equipo, cómo va caminando, podríamos decir, y va a haber momentos en los que veamos que el equipo está fluyendo, va a haber equipos en los que el equipo fluye, ¿no? Y se van incorporando los conceptos bastante rápidos. Y va a haber en otros momentos, entonces la planificación en ese momento con ese equipo puede ir como adelantándose, podríamos decir, o puede ir un poco más ligero. Y va a haber en otros en donde capaz los conceptos, los principios que nosotros queramos implementar o diferentes situaciones que se nos presenten, que nos ralenticen bien la planificación. O puede ser en un ejemplo o en otro, que veamos que tenemos que ajustar o realizar ciertos cambios en esa planificación. ¿Sí? No solamente de adelantar conceptos o fijar conceptos que nosotros pensamos que capaz ya estaban afianzados bien, y que ya estaban sistematizados, bien, sino que también vamos a capaz tener que sumar conceptos. Por ejemplo, un caso puede ser que nosotros llegamos con una idea de juego, con una idea de plantel, bien, y nosotros queremos implementar cierta filosofía, y nos vamos dando cuenta, sí, porque los jugadores no se adaptan, porque los resultados tampoco acompañan, que esa filosofía, esa manera de jugar que nosotros le queremos impregnar al equipo, el estilo que pero entonces ya no son importantes las pruebas, o sea, ya pasamos de vamos a ver las pruebas y si sí que procedan y adelante a decir esto es injerencia, o sea, el cambio en el tono, en la forma, en el fondo del mensaje de la, me parece que no es menor. Y lo preocupante aquí no solamente es el tono y demás, nosotros pretendíamos hacerlo, no está funcionando. Bien. Entonces, intentamos reajustar la planificación, pero no te digo rotar completamente el estilo y la manera de jugar, pero capaz tocar algún que otro detalle, ¿sí? A la hora de planificar los partidos, a la hora, por ejemplo, de la defensa de dónde se para, mitad de cancha, o más adelante o más atrás, depende. Bien, porque vemos que capaz con lo que nosotros habíamos planificado a priori, con lo que nosotros habíamos pensado y estamos entrenando, los jugadores no se sienten no se sienten cómodos y no están logrando buenos rendimientos. En cambio, si nosotros ajustamos, bien, la planificación, ajustamos nuestro estilo de juego, los jugadores se van a ver mucho más beneficiados, podríamos decir, y en consecuencia van a poder rendir mejor. Pero eso obviamente que también cambia y modifica la planificación, porque antes íbamos a entrenar algunas cosas y ahora, por estos cambios de los que estamos hablando, vamos a comenzar a entrenar otras. ¿Sí? Entonces, esto lo debemos tener muy en cuenta. ¿Sí? Que la planificación organiza, estructura, pero no debemos eh, decir la planificación es la que manda.
organiza y estructura, no manda, no dirige. Los que mandamos somos nosotros. Nosotros tenemos que utilizar la planificación como una herramienta a nuestro favor. No puede ser que la planificación que armamos en enero sea la misma que hasta diciembre, porque seguramente va a haber cosas para ajustar. Bien. Con la planificación tiene que haber objetivos claros. Si no hay objetivos en la planificación, vamos a ir a los tumbos. No va a servir la planificación. Porque la planificación tiene que tener un objetivo claro, específico. ¿Sí? Nos tiene que ayudar a enfocarnos, podríamos decir. Porque si no hay objetivos, la planificación carece de ser, podríamos decir. ¿Por qué? Porque yo planifico, yo me organizo para alcanzar tal cosa. En el colegio, en cualquier planificación, me sirve para lograr cierto objetivo. Bueno, y bueno, obviamente para prevenir lesiones. ¿Sí? Si nosotros queremos laburar palo y palo, palo y palo, palo y palo, no vamos a poder. En cambio, nuestra planificación es, bueno, hoy jugué, por ejemplo. Entonces podríamos decir, día de una carga alta. Mañana, o bajo las cargas, día libre. Bien. Martes, miércoles, puedo subir un poco las cargas, o hago un regenerativo. Sí. Capaz ajusto cargas con los que jugaron, con los que no jugaron bien. Fútbol, menos tiempo, obviamente, y con los que jugaron, sí, con los que jugaron más de 30 minutos, bueno, sí. Ajusto las cargas. Y ya el jueves podría volver, bien, a empezar a subir las cargas a poco. ¿Qué implica la planificación? Diagnóstico, obviamente, del equipo, del jugador. ¿Sí? Que no quiere decir que mi planificación se cambie, haga un diagnóstico equivocado, haya hecho un diagnóstico equivocado. Puede ser que sí, como puede ser que no. Bien. Porque yo capaz puedo ver un jugador, lo puedo diagnosticar, puedo decir, o el equipo, puedo decir, bueno, este jugador me lleva, o este equipo puede hacer esto, esto y esto y esto. Sí, perfecto. Si se acuerdan, hace un par de minutos, hablamos, ¿no? De esto de si la planificación la tenemos que adelantar, bueno, bien. Porque, ¿qué pasa? Capaz muchas veces las primeras planificaciones de un equipo, no mis primeras planificaciones, sino yo, la primera vez que estoy ante un grupo, ¿sí? Ante un grupo X, tenga un año o 50 años de entrenador. Obviamente, que las primeras veces no voy a ver todo el repertorio, no voy a poder sacar todas las cualidades de una. Me va a costar. ¿Sí? Porque en un día no se van a ver todos. Sí, capaz en el fútbol profesional vos tenés videos, ¿no? Que ayudan a quedar con un prediagnóstico, pero no dejan de ser videos, no dejan de ser números, no dejan de ser datos. Cuando nosotros estemos frente a ese grupo, obviamente que lo vamos a ver. Como decíamos recién, perdón, objetivos, definir los objetivos y transmitirlos. No quedarse con esos objetivos, sino transmitirlos, comentarlos, decirlos. Sí, este va a ser nuestro objetivo. A grandes escalas, no me acuerdo cuándo fue, pero creo que fue el año pasado, en una entrevista a Galíndez, el arquero de Huracán, él comentaba que Becasese, justamente el entrenador de Ecuador, él les decía que su objetivo era ganar el Mundial. Después te puede dar, no te puede dar, son diferentes opiniones, y aparte de esto también el fútbol, hoy en día el equipo de Ecuador no es el mismo Ecuador que hace un par de años, y tiene otro tipo de jugadores jugando a primerísimo nivel, bla, 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 bla. Cuestión. Podemos estar de acuerdo con el objetivo, a algunos puede parecer alto, a otros no, les puede parecer alcanzable, eso no está en discusión. El técnico les comentaba cuál es el objetivo. Esta es mi planificación. Llegar al Mundial, jugando de esta manera, o alcanzar cierto nivel de... Y después de ahí en el Mundial, bueno, se ve cómo nos va, depende con quién juguemos. Porque está esa famosa disyuntiva de se tenés que ganar a todos o no tenés que ganar a todos, sino los que se te presentan. Y entonces a veces se te va abriendo el camino, ¿sí? Pero entender eso, ¿sí? Y transmitírselos, como dice, hay individuales y colectivos. Yo quiero a vos, arquero, que seas el arquero con menos fallas invictas de este torneo, o transmitírselo a la defensa. Y al 9 o a los delanteros, que ser la delantera o el equipo más goleador y que el 9, o el 9 ser el goleador del torneo. El 5, el jugador con más recuperaciones del torneo. Del torneo. Ponerle un objetivo, transmitírselo, darle ejemplos. Contrarrestar contra datos. Mirá, vos hoy en día estás haciendo esto. Esto es tu porcentaje en gol, vamos a decir. La cantidad de minutos que vos necesitas para meter un gol. Y esto es la cantidad de minutos que necesita el máximo jugador del torneo. Obviamente que sería menos que este. ¿Sí? Pero vos, con laburo, obviamente, con una planificación de por medio lo podés llegar a hacer. Después de fútbol. Capaz el equipo crea situaciones de gol y si el 9 no la mete, bueno, ahí estaría fallando obviamente el 9. Pero ya o sea, no es, ya nuestra parte, como técnicos, la mayor parte de crearle la situación al 9, ya lo estamos cumpliendo. Selección de contenidos, técnicos, tácticos, físicos, psicológicos. Entender cuándo es el momento de cada uno. No es que selecciono contenido o tal cosa, porque sí. Va a depender mucho de como dice ahí abajo, la organización del calendario competitivo. En qué momento yo esté y agarre ese plantel, por ejemplo. Si yo le hago una temporada, bueno, le puedo dar más, un poco más de enfoque y más tiempo al físico. Si estoy en medio de la temporada, bueno, capaz tendría que estar otros, sin dejar de dar físico, pero si yo estoy en medio de una temporada, no sé por circunstancias, se supone que porque el técnico anterior no estaba haciendo muy bien, entonces hay que buscar mínimamente desde lo táctico y sabemos que un técnico nuevo, ¿no? Genera un buen ambiente, genera buenos aires. Desde lo psicológico también hay que elaborarlo, pero bueno, está descomprimido un poco. Sí, pues vuelvo a
Para repetir, desprenderse o olvidarse de lo físico. Organización del calendario competitivo, nosotros tenemos que tener claro de cuándo a cuándo vamos a competir. ¿Sí? Y si no tenemos fechas exactas, más o menos averiguar años anteriores cuándo comenzó, cuándo terminó, si fue un torneo largo, si fue un torneo corto, cómo es. Bien, la forma, el formato, que eso también es muy importante. Por ejemplo, hoy en el fútbol argentino se juegan, si no me equivoco, 15 de zona de grupos y después si llegas a la final son octavos, cuartos, semifinal, son 19 partidos, si no me equivoco. 19-20, más o menos. Antes eran 2 torneos de 19 fechas cada torneo. O sea que más o menos en cantidad de partidos estamos hablando de lo mismo. Solo torneo local. No le agreguemos ni Copa Argentina ni Copas internacionales. Solo de torneo local ya tenemos más o menos la misma cantidad de partidos. Ahora, ¿qué pasa? Si llegas a la final, y llegar a la final es pasar 4 partidos de eliminación, o 3 por lo menos, octavos, cuartos y semis, 3 partidos de eliminación directa. Eso hace que obviamente la planificación no sea la misma que hace un par de años cuando se jugaba todos contra todos. ¿Por qué? Porque vos acá podés jugar 19 como 15. Y va a haber partidos en los que la carga emocional obviamente no va a ser lo mismo. Más ahora también que no son partidos no más de 90 minutos. Sino que octavo, cuarto, los de eliminación directa, los playoffs, se pueden extender hasta 120 penales. Entonces, todo eso interactúa, modifica e implica directamente con mi planificación. Yo tengo que estar atento a lo que puede llegar a pasar. Creo que le pasó ahora a Sarmiento, por ejemplo. Sarmiento no clasificó y estoy entrenando como un mes y pico, o un mes, o un par de semanas mínimamente, esperando, o sea, no se podían ir de vacaciones, porque tenían que jugar Copa Argentina con Boca. Ya sabemos que, bueno, que lo pasaron después del Mundial, qué sé yo. Cuestión. Imagínense entrenar un mes, lo que sea, sin saber si vas a jugar. Sabiendo que puedes estar de vacaciones, porque tenés pretemporada. La pretemporada se va a hacer en un par de semanas, o una mini pretemporada para la segunda parte del año, para el segundo semestre. Acá vos te estás entrenando para un partido que sabés que lo podés llegar a jugar, pero no sabés cuándo lo podés llegar a jugar. Podías llegar a jugar, no sé, contra el Boca de Úbeda, contra el Boca de Errón, o contra el Boca de un técnico que traían afuera la selección no. Entonces no sabías contra qué te podías llegar a enfrentar. Y eso también afecta a la planificación, la incertidumbre. Por eso, cuanto más definimos, más claros sean los objetivos, obviamente, que mucho mejor. Y Claro, una consulta, aparte de la planificación, eso te afecta también la parte emocional y la parte emocional, la parte física, porque hace como un desgaste, porque no hay fecha, porque todo lo van cambiando. De que el jugador a veces se fatiga, en ese caso se va fatigando igual, porque no llegan a una fecha, se programan otro partido y cuando quizás están pensando en el próximo rival, aparece otra vez la Copa Argentina y ahí es donde se toca. sí, me costó un poco, te entendí, me costó un poco escucharte, Carlos, porque se escucha un poco ruido de fondo, pero más o menos escuché para dónde iba la pregunta. Y obviamente que eso al jugador lo fastidia. Por ejemplo, ayer, que jugaron, si no me equivoco, Estudiantes Rosario Central, Estudiantes, bueno, ganó 3-0, cuestión que después en una entrevista, Carrillo hablaba de que en el vestuario empezaron a cantar los jugadores contra el técnico, el Cacique Medina, diciéndole 5 días más de vacaciones, 5 días más, algo así de comentar Carrillo. ¿Por qué cuento esto que lo escuché ayer justamente, que hablaba al salir del partido? Porque el jugador también necesita vacaciones. ¿Sí? El jugador, si bien, a ver, hago una encuesta ahora y a quién le gustaría vivir del fútbol y no tener vacaciones, creo que todos levantaríamos la mano, ¿sí? O por lo menos la mayoría de nosotros. Pero a alta exigencia y a alto nivel, ya es otra cosa. Entonces sí, el no saber al jugador qué lo va a esperar y vos imaginate que también sus vacaciones el jugador las tiene que organizar. Pongámonos, a ver, cuando nosotros nos vamos de vacaciones, yo decido hoy que mañana me voy de vacaciones. Y digo, bueno, mínimamente la vengo organizando hace un mes, entonces bueno, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde me voy a quedar a vivir? ¿Cuánta plata tengo para sustentarme? ¿Cuánto tiempo? Bla, bla, bla. El jugador tiene que sacar los pasajes o a donde vaya. Tiene que hablar con el colegio de sus hijos. Son todos temas que el jugador obviamente le afectan. Son todos temas que el jugador, ¿para qué voy a entrenar? Entonces, no tener un horizonte de un partido claro, porque vos capaz en la pretemporada de enero, en la de diciembre, principio de enero, capaz tenés, te quedas lejos los partidos sociales, pero tenés ahí cerca y nomás los ámbitos para prepararte, para la participación. Y si vos no también los partidos amistosos, seguramente puedas arrancar jugando. Entonces, es otro sintonía o y esta vez una función renovada de objetivo, tenía la esperanza de clasificarse a los playoffs, se quedó afuera hace un mes y medio, entrenando sin saber cuándo le podría jugar, porque está loco, porque juega Boca, porque de esto, porque lo otro, porque encima cuando iban a jugar Boca se bajó, seguramente que eso es cierto ahora. Porque el entrenador que tenía es algo que le sobrepasa a él y hasta el presidente también. El presidente también da la fuerza, que acá, por lo menos, los clubes que tienen más peso siempre lo están decidiendo por lo general. Eso sumale al reglamento de la Copa Argentina. Tiene que estar de acuerdo para jugar partidos, si no, no se juega. Entonces, es como un tiro que afloje también.
me tomé la vida, haces tu la verdad, yo siempre he dicho cuando alguien tiene que gritar, insultar, asustar, y los voy a repetir, pero todos los términos majaderos, es porque no tiene capacidad intelectual de defender con argumentos. La dureza de los argumentos se mide por lo que dices, no por cómo gritas, y te mueves, ¿no? Pero yo me divierto, la verdad, porque me da mucho gusto, me da mucho gusto ver la pérdida de control, porque eso es lo que ver. A ver, voy por partes primero. Yo digo que vamos a responsables de un solo muerto, y Morena hoy es cómplice de miles de muertos, porque lo saben y lo están protegiendo. Tal lo saben, ya lo dije, que ahí está. Por eso la gente lo cree, es veraz la acusación de que está pasando en todos lados. Resumen de prisiones, qué bueno, de perfiles menores, pero perfiles políticos principales, los jefes, no los tocan. Y repito una vez más, ni siquiera se dignan a citar, a declarar al secretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador. ¿No les parece razonable que si sus sobrinos empoderados por él mismo y por Morena llevaron a cabo el caso de corrupción de 40 millones? No, 600,000 millones de pesos el caso de corrupción más grande de la historia de México. Es de Morena y es de Huachicol Fiscal. El segundo lugar lo tiene también Morena con Segalmex. No citan al gobernador que nombró entonces al líder criminal de jefe de secretario de Seguridad Pública, gobernador de Morena, después secretario de gobierno, después senador. No citan al expresidente que tanto señalan. Pues digo, ¿no? ¿Qué están esperando para abrir una investigación? Eso es actuar. Ven los casos y las acusaciones. Nada. Mira que la fiscalía agarre el carro de una persona muerta y lo ponga en otro lado y lo presente como evidencia. ¿No les pareció sospechoso? Nada. Ese es el tema. Y ya escuchar a su líder máxima en este momento decir abiertamente que ya no importa, que es más relevante el tema de que no, es que están queriendo tener una injerencia extranjera, una intervención, y que por eso hay que protegernos, y hoy vienen por unos, mañana por otros. Claro, y ojalá los metan a todos al bote, a todos los que se hayan atrevido a ponerse de acuerdo con los criminales. Ese es el tema. Por más maromas que ese es el tema, y por eso van a caer, porque están metidos hasta las troncas con el crimen organizado en muchos lugares, no todos. Yo no generalizo, no soy tan irresponsable, no todos, que se haga cargo cada quien, pero si hay un sistema. No están acusando a una persona, están acusando un sistema. Por cierto, acusación que no he visto en Estados Unidos para ningún otro caso, ni siquiera que ha tenido en la cárcel, de que había habido el sistema. Yo no lo he visto, tampoco en México, por cierto. ¿Quieren hacerlo? No. Aquí nadie está diciendo que no. Sobre el tema de los datos, pues la capacidad de manipulación es brutal. Yo invito a cualquiera que esté viendo que vea las cifras realizadas del comparativo que están haciendo el trimestre, y es 3% menos el dato. Es falso, es una mentira. Están usando los datos sin revisar, sin su versión final. Están usando la versión preliminar del año pasado, es falso. Cayó 3% la inversión extranjera directa. Además, para empezar, se debería presentar en dólares y también está cayendo. Salario mínimo, claro que sí, es una de las cosas que he reconocido por justicia social, pero es falso el impacto en las supuestas millones de personas. 196,000 personas, más o menos cada año, están cotizando con salario mínimo formal ante el IMSS. Muchas más millones ganan en la informalidad, pero ahí nadie revisa el salario mínimo. El impacto del salario mínimo formal es directo, indirecto, puede haber impactos, pero directo en el IMSS. Hoy con el que estoy comparando en precios constantes, escucha, dijiste la cifra, y que es una cifra de un cambio logrado, dijiste que es una cifra, dijiste 20,000 pesos, ignorante tú, ignorante es el que tiene que
usar groserías y ataques. Aguanta vara, pues. Dijiste las cifras, aquí la apunté, dijiste, nunca había sido detenido. Claro que no. Claro que no. En lo largo del tiempo va acumulando su inflación y además sí hay un crecimiento también en términos. Y qué bueno, obedece al sector productivo y también a las condiciones del propio tratado que se pusieron de incrementos de salarios. Ese tratado contra los vecinos que les dicen injerencistas, por cierto. Muy bien. Acusan de narcogobiernos. Pues ahí está Sinaloa. Ahí están otros. Quieren hacer algo contra otro que consideren el pasado, actúen, tienen la fiscalía y tienen las instituciones. Dicen del desempleo, ¿sabes cuánto consideran una persona que está desempleada? ¿Cuántas horas te gusta que trabajen a la semana para que la consideren que tiene empleo? Una hora. ¿Sí? Ese es el dato que viene a presumir acá. Tiene una de las tasas de informalidad más altas que existen en el mundo sin duda. Informalidad. Dices que creció el empleo falso, comparado con el trimestre anterior cayeron 200,000 empleos sin la métanse al INEGI y lo pueden ver. Comparado con el año anterior, tienes menos la población económicamente activa creció. O sea, el total de millones, no se compara en millones, se compara en porcentaje. Si tú das el porcentaje de aquel entonces contra el porcentaje de este entonces, negro, es un engañador después, el dato que están queriendo dar. ¿Qué otra cosa? Empleo histórico, dicen del IMSS, siempre, casi siempre, ellos logran que a veces no, porque hay más población en edad de trabajar. La deuda, brutal. O sea, no se mide, dicen, es que el porcentaje y otros países tienen mayor capacidad de recaudación y por lo tanto tienen mayor capacidad de pago. El problema que tú tienes en tu deuda, primero es que la duplicaste en los gobiernos de Morena, y segundo es que tienes 2-1 pago de servicio a la deuda contra inversión. En el último gobierno de nosotros, 2-1 inversión contra pago de deuda. ¿Qué otra cosa? Inflación va bajando, sin duda, de un porcentaje alto que ustedes mismos generaron, pues no, y que sigue estando alto. El tipo de cambio no es 16, no le quieras, si quieres véndenos unos dólares a 16 y con gusto te los compramos, porque el tipo de cambio está ahorita en 17.35. Homicidios dolosos, la trampa más grave. Digo, es que para manipular, me puedo tardar, pero no me quiero tardar más. El tema central es el otro. Ahorita estaba leyendo un comentario del director del Noroeste, de Sinaloa. Y es más, le pusieron ahí con copia para. Ahí presentaron una lámina. Comisión y Sinaloa. Ellos tienen reportados 14. Esa es la manipulación que hacen. Y explicaba exactamente qué es lo que hacen. Mataron a una persona en la policía. Ah, no, ese es homicidio contra la autoridad. Es un homicidio doloso. Ah, murieron 7 en el penal por riña. Es homicidio por riña. Es homicidio doloso. Si tienes una subcategoría, adelante. Encontrar una persona muerta, un futbolista al parecer no doloso, pero estoy tomando de ahí, ¿no? Con signos de tortura. Ah, no, eso no cuenta. Está documentado. Tienes un 85% de aumento de 2018 a la fecha en otros delitos contra la vida. Ya ni siquiera estoy hablando del promedio. Y tienes más del 30% de crecimiento en desaparecidos. Entonces, en fin, nada más para contestar uno a uno, los anoté aquí con mucho gusto de las mentiras que están dando. Pero el tema central, no nos hagamos locos, el tema central es ¿por qué México tiene que servir de escudo para narcopolíticos? No sé. Eso no nos ataque a todos. Háganse cargo. Hoy lo que queremos es ser impunidad. Qué distinto fuera escuchar a una presidenta y Morena decir, vamos con todo contra el crimen organizado y los gobernantes aliados. Pero tampoco vamos a permitir, por supuesto, injerencia indebida. Ah, no. Es soberanía, traer una novedad para que poderla evitar y no sé qué, y a ver si le pasa algo, pues entonces que les hagan algo. Así, no, no, el problema es impunidad y ya basta. Estamos cansados de los mexicanos. Pues el título de aquí le metió podríamos decir que yo creo, yo debería hacer un poco lo que iba a decir que nada más completa los temas centrales es que hay un gobernador de Morena acusados de una estructura criminal. El gobierno de Sinaloa a favor de integrarla y planificarla en todos los niveles de fútbol, desde por lo menos infantiles, inferiores, hasta una primera división. Preguntas, dudas, ya son -5, vamos a ir cortando hoy para después ya la clase viene seguir con esta dosificación de carga.